Entonces, la propia ley nos dice qué podemos hacer, de qué manera lo podemos hacer, bajo qué condiciones, sin que nos veamos afectados nosotros y que no estemos tampoco afectando la propiedad intelectual de terceros. Y, insisto, una de ellas es citar la fuente, citar el texto, hacer uso de esas frases o de esas expresiones, de esas ideas, pero en una forma significativa y no una reproducción total de la misma. En el caso de ustedes como diseñadores, sí se puede hacer uso de artículos, de fotografías, de ilustraciones, pero siempre y cuando sean ustedes muy acuiciosos en revisar que no haya ahí un disclaimer que les diga que está prohibido de manera expresa la reproducción, porque esto es importante. O sea, la ley te dice, sí, puedes hacer esto, pero también hay derechos que se dejan a salvo y es probable que en algún lugar, en algún sitio encuentren por ahí prohibida su reproducción total o parcial, incluso para fines educativos o informativos. Y esto hay que tener cuidado porque platicábamos al principio, los derechos de autor se contraponen en muchas ocasiones. Hay una línea divisoria muy frágil entre lo que es el acceso a la comunicación y el derecho a la expresión. Entonces hay que revisar que no venga esta parte de la prohibición expresa de que no se pueden hacer reproducciones. Otra cosa que sí podemos hacer sin que sea sancionada es el famoso uso de la copia privada. Y la copia privada es precisamente una reproducción total, pero solamente para efectos, lo dice, una sola reproducción, una única reproducción, para efectos educativos, para efectos de investigación. Entonces, no voy a sacar una copia, voy a sacar 10 o 15 y las voy a vender o a lo que regalar incluso, porque la ley dice una sola copia, la famosa copia privada. Como personas físicas, como estudiantes, podemos hacer esto. Ya si somos parte de una comunidad, como una biblioteca, una sociedad, ya una persona moral, perdón, como puede ser una biblioteca, tenemos derecho también a hacer una copia para el acervo cultural de la misma, el acervo informativo, o incluso se puede hacer una reproducción para efectos legales cuando estemos dentro de un procedimiento y nos pidan o tengamos que hacer o presentar algún tipo de reproducción, se puede hacer la reproducción sin ningún problema y exhibirla, pero dentro de un procedimiento, dentro de un juicio. Entonces, sí hay muchas cosas que sí podemos hacer, pero insisto, hay que ser muy cuidadosos de que estemos dentro de los parámetros que nos permite la ley. Y tristemente este tema que platicábamos, el tema del plagio, no siempre es un tema que sea doloso. Muchas ocasiones es inadvertencia, es descuido. Y les voy a platicar una anécdota. Hace tiempo, en el 2013, cuando estaba cursando la especialidad de Derechos de Autor 2012-2013, había un catedrático que era doctor en Derecho Penal. Un señor pues ya entrado en experiencia, muchísima experiencia, y bueno, pues también un poco ya maduro el señor. Y no sé si fue algo casuístico, pero verdaderamente yo creo que fue algo desconocido para él el tema de derechos de autor, porque dentro de la plática, dentro de la exposición que él nos estaba dando, nos dice, yo por ejemplo me gusta mucho ver películas, yo soy un amante del cine, veo mucho tipo de películas, de hecho ahí abajo de la casa hay un puesto, y ahí mando a mi hijo a que vaya, cuando yo no puedo bajar mando a mi hijo a que compre películas. Entonces ya se imaginan, todos éramos una clase de derechos de autor y el ponente, un maestro en derecho penal, nos dice que él baja y compra películas piratas, y él ve películas porque es un amante del cine. Entonces, obviamente, ante las expresiones de incrédulas que teníamos todos los que estábamos dentro del curso, yo creo que recapacita y nos dice, bueno, pero eso no es un grave problema. Hay delitos mucho más graves, como el robar, como el secuestrar. Bueno, entonces el maestro de Derecho Penal nos dice, bajo esa premisa, el ver películas piratas, el reproducir contenidos ajenos, pues según él no debe ser algo muy grave, porque no es como un secuestro o una violación, dice él, ¿no? Entonces yo creo que bajo esa lógica, por eso los delitos de derechos de autor se han de encontrar en el último capítulo del Código Penal. Pero yo creo que sí podemos hacer muchas cosas
como diría la mercadotecnia, sí se puede hacer, pero sí es importante cuidar la forma en que la expresas y la manera en que la exponemos. Entonces, si queremos tener cuidado respecto a lo que podemos publicar, lo que podemos incluir en nuestros trabajos, pues nada más yo les recomendaría, es importante que se revise la ley de derechos de autor, que nos citemos en estas situaciones, como es, por ejemplo, citar la fuente, citar el texto, no excedernos en la reproducción, que sean solamente fragmentos, partes, dar crédito siempre al autor. En el caso de una copia, pues sí podemos hacer una copia, pero que sea una copia privada y que sea solamente para efectos estudiantiles. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Porque el tema del plagio, yo creo, y no le quiero quitar méritos a nadie, ni deslimitar de responsabilidades, pero yo creo que el tema del plagio es una responsabilidad compartida entre la institución educativa, la institución laboral, en donde nos encontremos situados, y obviamente nosotros en nuestros propios valores. Porque el tema del plagio, el tema de reproducir ideas, el robo de información, y ahorita voy a hablar un poco de información confidencial porque es otro tipo de plagio, esto debe de ser también muy cuidado por la persona moral, la persona física, o en este caso en la universidad, quienes son los que detentan esa información. Del presidente que tenemos de la UNAM, que les comentaba en el 2018, ellos han hecho una labor conjunta dentro de todas las áreas que conforman la universidad, desde la parte legal. La parte legal ha hecho ahí desde unos trípticos sencillos que nos dicen qué es el plagio, qué puede consistir, hasta cuáles son las consecuencias de un plagio. Que les decía, como el plagio no es una figura tal cual que esté tipificada en el código ni definida en las legislaciones administrativas, pues deja la puerta abierta a muchas conductas. Entonces, estas conductas, dependiendo de cómo se sitúen y a quién afecten y la manera en que afecten, cómo alteren a la obra original, pueden ser sancionadas desde una amonestación que les hagan laboral o profesionalmente, hasta una conducta penal, pasando obviamente por las situaciones civiles, porque con las modificaciones y las reformas que ha habido a la ley de derechos de autor dice que las acciones civiles se pueden intentar derivadas de una violación del derecho de autor sin que haya un agotamiento de una autoridad administrativa previa. Y esto es porque anteriormente, para que alguien pudiera iniciar una acción civil, tenían que agotarse la vía administrativa. Es decir, si te van a iniciar una demanda por algún tipo de violación a los derechos de autor, primero tenían que haber iniciado un procedimiento ante el INPI o ante el INDAUTOR, y ya cuando estuviese quedado resuelto sin ningún recurso en su contra, entonces iniciaba un procedimiento de naturaleza civil. Ahora ya no, ya directamente se puede iniciar un procedimiento civil de naturaleza federal o bien de naturaleza local, cuando se vean involucradas solamente personas físicas y no haya una autoridad, por ejemplo, de por medio. Puede ser un procedimiento civil de naturaleza local, puede ser también sancionado, el plagio con un procedimiento ya les explicaba penal. Entonces, lo que hizo la universidad es difundir este tipo de información legal, pero también hubo colaboración por parte del área de tecnología. Ellos en su sitio implementan un micrositio en donde les dice, oye, mira, si tú quieres hacer reproducciones de información que no sean tuyas, pues tienes que pegarte estos lineamientos ya para cuestiones más técnicas, en el caso de programas de cómputo, qué hacer, qué no hacer. Y en fin, fueron varios tipos de información que trabajaron diferentes áreas para poder tratar de inhibir este tipo de conductas del plagio. Entonces, independientemente de eso, de las conductas que puede traer esto, las consecuencias que pueden ser civiles, penales o administrativas, pues esto nos lleva también en nuestra vida como estudiantes, pues nos puede traer ahí varias consecuencias no muy favorables, como por ejemplo el desarrollo de habilidades de nulas, o el desarrollo de escasez de habilidades de destreza para escribir, para la expresión, para el propio discurso.
la falta a lo mejor un poco de creatividad por parte de nosotros para nuestros desarrollos, en el caso de ustedes como que tienen contacto con toda esta parte de desarrollos, ¿cómo le llaman ustedes? Toda la parte creativa que ustedes pueden implementar, pues se ve afectada por estas figuras. Entonces, yo los invitaría, le den una echada rápida y una vista rápida al artículo 148, o si Gerardo, con mucho gusto, un resumen de cuáles son las conductas que sí nos permite la propia legislación en materia de contenidos que no son de nuestra autoría, cómo poder usarlos, cómo poder implementarlos sin vernos afectados y sin que se afecte la explotación de la obra y los derechos de propiedad intelectual de terceros. Entonces, pues esta es mi participación en cuanto a los derechos de autor, cómo se pueden ver afectados con esta figura de plagio que es triste, pero que es común a veces en varias partes de nuestra historia, tanto académica como estudiantil, profesional incluso. ¿Cómo podemos tratar de evadirla a través de esas situaciones que nos prevé el artículo 148 de la ley, estar posicionados ahí en esas conductas, citando la fuente, citando el autor, citando el texto, no hacer reproducciones totales y, por supuesto, podemos hacer uso de una copia privada, pero solamente de una y solo para sus efectos, son académicos o de investigación. Entonces, no sé, Gerardo, si hasta aquí pueda detener mi plática y quieres que contestemos un poco algunas preguntas, porque vi por aquí que iban llegando algunos mensajes, no tuve oportunidad de leerlos todos, sí. Nada más ahí medio los escaneé, pero si quieres podemos dar oportunidad a estas inquietudes. Muchas gracias, maestra. Sin duda un tema interesante en el que podríamos pasarnos horas hablando, ¿no? Un tema muy, muy complejo, muy largo, y también muy, muy interesante, porque como bien lo mencionas, todos en algún momento de nuestra vida, tanto personal como académica, pues nos vemos involucrados en este tema de los derechos de autor y desafortunadamente a veces de manera voluntaria o involuntaria caemos en violaciones a este precepto. Muchas gracias, maestra. Si te parece, vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Por aquí nos preguntan ¿qué pasa con la inteligencia artificial como GPT-3? La idea sería nuestra y la redacción. Sí, mira, en el tema de inteligencia artificial, ese es un tema que se ha platicado en todo el mundo y que es como la analogía de quién fue primero, el huevo o la gallina. Porque en el tema de inteligencia artificial, si atendemos a las legislaciones de todo el mundo, del 100%, el autor siempre va a ser una persona física. Y en nuestra legislación, en la legislación mexicana, nos dice el autor es aquella persona física autor de la creatividad. Entonces, una inteligencia artificial, pues no, el autor de la inteligencia artificial no reúne las características de esa persona física que sí que dice la legislación. Entonces, en materia de inteligencia artificial, hasta ahorita, pues los autores de la misma son las personas físicas que dan los contenidos o que hacen la programación, en fin, toda esta información es la persona física, el autor. ¿Sí era esa la pregunta, Gerardo? Está apagado mi micrófono, ahí estoy. Sí, muchas gracias, maestra. Aquí nos hace otra pregunta Raúl Arenas, nuestro coordinador de la carrera. Dice, ¿cómo utilizar videos o imágenes en productos audiovisuales académicos sin violentar los derechos de autor? Ajá. Los videos o las imágenes, ¿cómo utilizarlos? Bueno, aquí, insisto, nos tendríamos que echar una vistita al artículo 148 que nos dice si se pueden utilizar, fíjate, reproducciones fotográficas, ilustraciones o cualquiera del artículo que son los derechos de autor, siempre y cuando se cite la fuente, se citen los textos y no se altere la obra. Es decir, cuando yo digo no alterar, es si puedes utilizar ciertas partes de los videos
o las imágenes, pero no modificarlas. Y esto me recuerda a un caso porque les platicaba que hay derechos conexos y los derechos conexos son los artistas y intérpretes ejecutantes, unos de ellos. Entonces, por ejemplo, en el tema de las fotografías, en el tema de las fotos, tú tienes una fotografía y aquí convergen dos tipos de derechos. El fotógrafo, que es quien toma la foto y quien es el autor de la obra, pero también tiene otro tipo de derechos, que son los derechos conexos de la persona que se permite o que te permite que la retrates. Entonces, en las fotografías, tú puedes publicar una foto y ya cuentas con la autorización del fotógrafo. Te la dio por escrito y tú la tienes y la publicas. Pero ándale, que no te percataste de pedir la autorización de la persona, del modelo, del talento, de quien tú estás retratando. Este señor, señora, quien sea, tiene todo el derecho del mundo de iniciarte una infracción o una demanda por infracción en materia de comercio porque estás utilizando su imagen que permitió ser retratada sin su autorización. Y es otro tipo de derechos también que son de naturaleza civil. El derecho a la imagen, que es lo que está dentro de una fotografía, tu cara, incluso tus manos, o para efectos sonoros, tu voz, no pueden ser reproducidos sin tu consentimiento. Entonces aquí también hay otro tipo de derechos que pueden chocar, los derechos a la propia imagen, la imagen de esa persona que se retrata. Entonces, insisto, sí se puede, pero hay que ser muy cuidadosos. Y esto pasa, tuve por ahí una situación cercana hace algunos años, porque alguien me decía, es muy común que utilicemos las bases de datos, de imágenes. Entonces ellos bajan imágenes de personas para hacer un collage y la bajan de Shutterstock, si no mal recuerdo. Bajan varias, pero en una les gusta cómo está posicionada la persona, no les gusta la cara. Entonces, pum, le quitan la cara y le ponen otra. Y en otro no les gustan las manos y le quitan de otra imagen y le pegan las manos. Y así hacen con varias fotografías. Y me dice el director de mercadotecnia, oye, ¿no te gusta? Está bien padre, ¿verdad? Es un collage. Pues sí está muy padre, pero legalmente es un collage de delitos, porque estás mutilando, estás lo que les platicaba, derechos morales, estás deformando las obras, estás mutilándole las manos a una obra, la cara a otra, estás deformando los derechos morales de una obra que puede completamente oponerse a la misma. Y por otra parte también está transgrediendo los derechos de los intérpretes, en este caso, de las personas que permitieron estar ahí para ser fotografiadas. Ellos tienen derechos y también están consagrados dentro de la ley de derechos de autor los derechos que tienen los titulares de derechos conexos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a reproducir, para qué quiere. Entonces sí se puede hacer, pero hay que tener cuidado de pueden utilizar esa fotografía siempre y cuando no sea una prohibición expresa, se pueden utilizar, pero siendo muy cuidadosos en no mutilarlas, en no deformarlas. No sé si con esto quede respondida la pregunta. Sí, ahí la ley no diferencia si el material va a ser utilizado para fines académicos o con lucro, ¿no? Más bien ahí, como bien lo mencionas, maestra, pues hay que tener mucho cuidado en no deformar la originalidad de los productos, ¿cierto? Sí, ahí hay que ser exactamente, coincido completamente contigo, porque como les platicaba al inicio, en derechos de autor hay dos derechos, los patrimoniales, que son las regalías, y los morales, que es la paternidad y la integridad de la obra. Entonces, aun cuando el que tú mutiles o transformes una obra no va a representar un beneficio económico para el autor, pues sí representa un perjuicio grave para la obra, que es lo que se protege. Entonces, no podemos deformarla. Perfecto. Y tarea obligada para todos, pues checar el artículo 148 de la ley. Ahí viene lo permisible y no permisible, ¿no? Sí, perfecto. Exacto. Bien, maestra. Si me permites, vamos a pasar a otra pregunta. Nos dice el maestro Alfonso Valencia, ¿usted considera que las instituciones educativas deberían tener políticas implacables contra el plagio, por mínimo que sea? ¿No serían esas políticas necesarias para detener una práctica que, como se dice, parece tener muy pocas consecuencias, pero costos muy altos para el prestigio tanto de instituciones como de investigadores? Esta permisividad
permite que se hable de plagio académico en altos niveles en México, pero no en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Consideras que debe de haber claro, más mano dura? Yo creo que sí debe de haber más mano dura, pero este es un tema muy controversial porque, como les platicaba en un principio, este es un tema de valores, este es un tema también de ética, este es un tema de educación, de ir formando a las nuevas generaciones. Y en verdad no quiero justificar, pero sí quiero comprender. Vivimos en un entorno en donde les platicaba, el maestro, el doctor de Derecho va a dar una plática a los especialistas, futuros especialistas en derechos de autor, y no se va a ventanear diciendo que él consume películas piratas. Un perito en la protección, un conocedor en derecho diciendo no se consume películas piratas. Si te encuentras afuera de la Procuraduría, el que está con su puesto y está vendiendo contenidos, libros, ya no nada más las películas ni los CDs, ya encontramos casi CDs piratas porque ya todos son descargables a través de los nuevos dispositivos, pero venden en el centro libros piratas. Entonces ese es un tema, el plagio es un tema, independientemente de que sí coincide que debe de haber políticas implacables. Yo creo que este es un tema de valores, es un tema que debemos empezar a inculcar con las nuevas generaciones desde casa, porque efectivamente, como bien dice, este tema son costos altísimos en la educación, en las instituciones, es un robo, es un apoderamiento de ideas, sí es muy costoso, sí debe de haber políticas, pero yo creo que más que las políticas debe haber campañas de concientización. Campañas de concientización, ¿qué son los derechos autorales? Porque al principio les decía, pues, mucho se escucha, pero poco se habla de ellos. O sea, realmente, ¿qué son los derechos de autor? ¿Qué involucran? ¿Cuál es el alcance de los mismos? Y es un mundo, porque no nada más es el que escribe, sino es el que reproduce, el que edita, el que tiene los derechos conexos, el que participa dentro de ese mundo. Entonces, sí deberían de ser más implacables, pero también deberíamos nosotros como académicos, como estudiantes, ser un poquito más conscientes de esta materia, ser un poco más creativos con nuestros contenidos, en aras precisamente de no violentar esos derechos. Entonces, recapitulando, sí debe de haber políticas implacables, sí estoy completamente de acuerdo con usted, pero previo a las políticas implacables, me parece que debería de haber algunas conductas que contengan esta situación. ¿Y cómo hacerlo? A través de campañas de concientización de los derechos de autor, a través de la implementación de ese tipo de valores en las nuevas generaciones, y ya que hayamos dado a conocer toda esta información y estos contenidos de autor, sus alcances, limitaciones, entonces sí ya implementar políticas implacables, que de hecho las hay, porque a lo mejor en la academia no son tan rigurosas, pero en un trabajo, claro que sí, porque en un trabajo, un tipo de plagio en una materia, por ejemplo, de secretos industriales, aparte de que lo corren y lo inhabilitan, pues se puede llevar por la vía penal justamente por la fuga de esa información confidencial. Sí, pude resolver la duda. Bien. Tu micro, Gerardo. Sí, perdón. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, en el caso de los remix, ¿cómo funciona? ¿Cómo aplican? Dice, si quiero recrear la escena de una película y subirla a mis redes sociales, ¿qué es lo que necesito saber antes de publicarla? Bueno, pues antes que todo, checar la ley, ¿no? Sí, antes que todo checar la ley, pero fíjate que ya hay muchos candados, porque de hecho ya no te permiten, ya es difícil que tú puedas subir a redes sociales algún fonograma. Y de hecho hay permisos, no sé todas las plataformas, pero hay algunas plataformas que sí te permiten, pero son solamente para un uso privado, para un uso propio tal vez, para fines educativos. Cuando son fragmentos cortos, en algunas plataformas sí te permiten, en otras no. Aquí habría que ver cuáles son los permisos que tiene cada una de ellas.
Ya no te escucho, Gerardo. Otra vez el micro, ahí está. Ya. Perdón. Bueno, pues básicamente son todas las preguntas que tenemos aquí en nuestro chat. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Aquí tengo otra de Juan Manuel Flores. Dice, ¿ustedes qué opinan acerca del uso de la piratería en cuanto a la falta de distribución de ciertos materiales? Porque muchas veces, incluso yo, he tenido que recurrir a descargas ilegales de películas porque no las encuentro en ningún servicio legal de streaming o incluso en ningún formato físico, por lo que a veces no es posible acceder a cierto material dada la distribución de contenidos en México, salvo por los acervos culturales, pero que a veces no son accesibles para todo el público. Ya, pero aquí propiamente lo que yo entiendo de la pregunta es el tema de la reproducción, porque si no tienes alcance a la descarga, vamos, porque la descarga no legal. La hay, porque, exacto, entonces tienes que llegarte a ciertos mecanismos para poder romper esos candados y hacer la descarga. Entonces ahí, independientemente de lo que cada quien pueda opinar, si sea bueno o malo, lo que les puedo decir es que hay que tener mucho cuidado porque con las reformas a la ley que les platicaba del año pasado, se implementan algunas medidas en nuestra Ley Federal de Derechos de Autor que son propiamente enfocadas a la protección de las medidas tecnológicas o más bien a la implementación de medidas tecnológicas de protección. Y se endurecen mucho las multas o las sanciones para aquellos que cometen una violación a esos mecanismos de protección de medidas tecnológicas. Entonces ahí más bien sería la consecuencia lo que deberíamos de revisar, porque, insisto, son de las aportaciones que nos trajo la reforma en la ley de la materia el año pasado. Entonces aquí habría que ver porque eso también se relacionan mucho con el Código Penal, con las reformas de la ley que tuvieron impacto en la ley, en el Código Penal Federal, habla también de se incrementa el número de días por multa e incluso de privación de la libertad por la violación a estas medidas de protección. Sí, evoluciona la tecnología, evolucionan a la par también las leyes en este sentido, ¿no? Y sobre todo en ese sentido tuvieron que evolucionar mucho porque como entramos en vigor con el TEMEC, pues obviamente en materia de derechos de autor teníamos que haber unificado criterios que dieran certeza jurídica a nuestros vecinos comerciales. Entonces eran reformas que estaban obligadas. Y más ahora, cuando estamos en un medio de digitalización, que si bien es cierto, los principios de la ley del derecho de autor están en nuestra legislación doméstica, pues también hay derechos internacionales de los cuales México es parte. Y es importante tener en consideración que en materia de derechos internacionales, los derechos internacionales están casi a la altura de la Constitución. Entonces tienes tu Constitución y luego tienes los tratados internacionales y después vienen las leyes federales, que aquí está la ley de derechos de autor y después vienen las demás legislaciones, las locales o las no de naturaleza federal. Entonces, en cuanto a medidas tecnológicas, hemos optado por ser signatarios de convenios con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual que son enfocados precisamente a la reproducción de obras en medios digitales. O sea, no nada más nos tenemos que ceñir a la ley. Ya a lo mejor daría tema, si alguna vez les interesa y si hay oportunidad, que platicáramos de la protección de esos entornos digitales en materia internacional, que evidentemente México es parte de y tiene que ser garante de esos derechos. Perfecto. Muy bien, maestra, muchas gracias. Aquí una pregunta más de Talía Rivera. Nos pregunta, si copiamos un texto pero damos el crédito al autor o al medio de comunicación, ¿estamos cometiendo plagio? Esto lo pregunta Talía en relación a ellos están desarrollando páginas informativas en la red social de Facebook en la materia de géneros periodísticos informativos. Entonces ella pregunta si retoman la información de algún medio de comunicación, pero dan el crédito, ¿están cometiendo algún tipo de plagio? Sí, yo considero que sí, porque fíjate, aquí hay dos cosas. Ella, Talía, sí. Ella dice,
copiar texto, o por lo que escuché de la pregunta, copiar texto. Entonces, atendemos a copiar un texto. Sí, el copiar texto, el hacer copy-paste, es una conducta de plagio. ¿De qué manera podría ser sancionable? Bueno, es un traje hecho a la medida, hay que ver qué tanta cantidad del texto se está reproduciendo y de qué manera. Pero en conclusión, la expresión copiar un texto, sí es una conducta de plagio. Pero tú, Gerardo, me dices, ella quiere retomar información. Entonces ve lo que les decía en un principio. Sí se pueden hacer muchas cosas, la manera es cómo lo comunicas o cómo lo haces. Si tú dices copiar un texto, sí es plagio. Pero si Gerardo dice retomar información, bueno, el retomar información es algo permisible y sobre todo en un ámbito académico y en un ámbito de la información, de la comunicación. Tú puedes retomar, la cosa es cómo la transmites, cómo la plasmas. Lo ideal no es hacer un copy-paste, lo ideal no es copiar y esto lo voy a poner en el muro o en donde sea. Lo ideal es leer esa idea, retomar tal vez esa idea y con nuestras palabras hacerla del conocimiento público y obviamente citar la fuente y, ¿por qué no, citar al autor? Ok, entonces, aunque se copie y pegue un fragmento del texto y se ponga el autor, vaya, en este caso del medio de comunicación, se está incurriendo en un delito, bueno, no, sí, porque recuerden que el plagio no es un como tal. Y para hacer una conducta susceptible de delito, bueno, ahí tendríamos que la ley, el penal, y una reproducción total de un libro, pues sí sería un delito. Pero extraer ahí 4 o 5 renglones no es un delito. Se diría que es plagio porque de acuerdo a las políticas que tiene, les platicaba la UNAM en ese esquema que ellos trazan, si es plagio. O sea, aquí ya depende de la institución cómo lo defina o qué conductas puede establecer como que son plagio. Yo les diría, hay que ver qué es lo que se va a reproducir. Si es un texto, a lo mejor de 2 o 3 renglones, una frase, no les vería problema. Pero si ya se hace una reproducción total de 1 cuartilla, 2 cuartillas, sí. Yo creo que es un tema, insisto, muy subjetivo, es un tema de valores, es un tema mucho de apreciación, de cómo transmitimos y de qué manera lo hacemos y bajo qué circunstancias. Ya no te escuchamos, Gerardo. Micrófono. Dice, en caso de los videos en internet que hacen críticas a películas, ¿cómo pueden usar el material audiovisual para representar visualmente el video sin infringir las normas de derechos de autor? Yo creo que se refiere al famoso copyright, ¿no? Sí, mira, es que aquí son 2 cosas, aquí estamos en 2 legislaciones diferentes. En Estados Unidos efectivamente es el copyright, lo que su nombre lo dice, el permiso de poder copiar, ¿no? El copyright. En México somos una ley literal, nosotros nos apegamos más cartonados en esta materia. Sí, pero sí te permite, insisto, hacer ciertos usos de contenidos justamente para temas educativos. Y ahorita nada más les platiqué de el 149, donde te dice que sí puedes y cómo puedes hacer uso de algunos partes, de algunos fragmentos de videos o de grabaciones. Te dice que sí puedes utilizarlas siempre y cuando no sean con fines de lucro, tendríamos un fin de lucro, que no altere la reproducción total y que solo sean grabaciones efímeras, deben ser grabaciones pequeñas. Sí se puede hacer, lo contempla la propia ley en el artículo 149. A la luz de la ley, claro. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, maestra. Damos paso a la última pregunta, si me lo permites. Dice, si reciclo una cita textual de más o menos 40 palabras de un texto del que estoy haciendo un ensayo, ¿debo poner la referencia o bibliografía que del autor del ensayo que estoy leyendo? Sí. Dice, ¿es suficiente solo con poner la referencia del autor del ensayo principal? Sí, de acuerdo, sí se puede. Entiendo lo que quieres reciclar. Reciclar es reusar, es retomar esa información.
Entonces, sí lo puedes hacer, de acuerdo al artículo 147, sí lo puedes hacer siempre y cuando cites la fuente donde extraes esta información y cuál es la citación del texto y sobre todo la paternidad de la persona autora de esa información principal. Pero sí se puede hacer. Perfecto. Pues muchísimas gracias, maestra Miroslava. Creo que ha sido una plática muy enriquecedora, muy interesante. Nosotros como universitarios, ¿no? Creo que debemos ser promotores precisamente de este Estado de Derecho, ¿no? Que tanto a veces adolecemos en nuestro país. Y si podemos empezar respetando este tipo de temas, creo que sería interesante, ¿no? Como dices tú, un tema de conciencia para no caer en lo que muchas veces consideramos algo común, ¿no? Que es copiar, extraer textos, pero que eso va en detrimento de nuestra ética personal, profesional, y como universitarios debemos ser promotores precisamente de ese Estado de Derecho, en este caso de la ley de derecho de autor, ¿no? ¿Algo más que desees agregar, maestra Miroslava? Pues sí, fíjate que haciendo uso del derecho de autor y retomando tus palabras, sí es muy interesante esto que acabas de decir. El tema de plagio es algo muy ético, es un tema de ética, más que coercitivo. Es algo que pues obviamente como alguien estaba ahí la segunda. Porque te autolimitas para poder tener un mejor desarrollo y una mejor creatividad profesional. O justamente el ir a la academia, el sentarte, tomar una clase, el aprender a expresarte, es parte de nuestra formación. Y el hecho de copiar, de hacer de copy-paste, de atribuir ideas ajenas, en fin, incluso de autoplagiarnos, pues creo que inhabilitamos nuestras propias capacidades y nuestro desarrollo intelectual. Entonces sí es un tema que se queda en nosotros, un tema de tarea que debemos de tener en top of the mind y tratar de implementar esta conciencia del derecho de autor en beneficio y por supuesto el de terceros y de la Ya no te escuchamos, Gerardo. Decía que teníamos unos problemillas con tu audio, pero del problema con el audio era yo. Bien, maestra, pues, tal como que se entrecortaba tu mensaje final, maestra. Pues agradecemos de verdad tu participación. Muchísimas gracias por venir a enriquecer nuestro 20º aniversario de la carrera de comunicación. Sin duda un tema muy interesante que podríamos seguir hablando horas y horas de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Pues muchísimas gracias de mi parte, gracias a todas y a todos los asistentes, gracias a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y por supuesto de la carrera del área académica de comunicación. No sé si el doctor Raúl Arenas o el maestro Mauricio Ortiz quieran brindar algún mensaje de despedida a nuestra ponente de esta mañana. Gracias, Gerardo. Pues nada más agradecerle, maestra, su asistencia. Realmente es muy enriquecedor para nuestros estudiantes escuchar todos estos conceptos y pues ahora que regresemos a clases de manera presencial estaremos invitando para que vaya ya con nosotros. Gracias de verdad, maestra. Pues muchas gracias a usted por la invitación. Gracias de que ya me siento parte y pues en cualquier duda, tienes mi correo, mi contacto y estoy para servirles con mucho gusto. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra Ramos. A mí yo quiero agradecerle su participación en este 20 aniversario. También quiero agradecer al licenciado Gerardo Pérez por haber propuesto este evento, a los compañeros y compañeras docentes que han invitado a sus grupos para que puedan conocer sobre este importante tema, pero sobre todo a ustedes estudiantes que están aquí presentes y que estamos ganando conocimiento y que estamos ganando
a través de las experiencias de quienes han dado, en este caso, las conferencias que hemos tenido hasta el día de hoy en los temas tan relevantes. Muchas gracias a todas y a todos.